Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa y en nuestro canal a Valeria Lluvera Minetti desde el Museo de San José, ¿verdad? Es así, Roberto, muchas gracias por la invitación. Qué genial. El Museo de San José está exponiendo una muestra que se llama Primeros Pasos y que, bueno, son artistas que me gustaría mucho que nos contaras, Valeria, porque los conocemos de cerca a muchos de ellos. A ver, contanos un poquito cómo Bien. surge este de los primeros pasos. Bueno, la muestra Primeros Pasos surgió luego de la investigación que realicé para terminar la especialización en arte y patrimonio en la Universidad CLAE de Montevideo. Una vez que finalicé con la memoria final, lo hice en base a una investigación que se llamó Dumas Oroño y el arte en los niños de los talleres de San José a la publicación de la expresión plástica infantil, 1947-1951. Esta memoria la defendí en marzo del 2023, o sea, el año pasado. Y a raíz de eso, en la defensa misma del trabajo con el tribunal, surgieron un poco las interrogantes. Bueno, ¿qué vas a hacer con esta investigación? ¿Qué vas a hacer con esta información? Y por allí surgieron entonces algunas sugerencias de, bueno, ¿por qué no realizar una muestra que en definitiva y empezar a pensar? Entonces, desde ahí digamos que se sembró la idea en marzo del 2023, después se fue decantando, trabajando y hoy estamos como estoy muy contenta porque esa semilla se sembró y está floreciendo. Esta muestra lo que pretende es homenajear a dos maestros de talleres de expresión infantil, Dumas Oroño y Mercedes Antelo. En sí el homenaje principal es a ellos como maestros, pero no en el sentido que entendemos maestros como maestros de taller de arte para adultos, que podemos pensar en Joaquín Torres García, sino que en maestros de talleres de niños que buscaban en momentos iniciales del año 1947 despertar, consignar, desarrollar, promover la expresión plástica infantil. Y lo hacían, en este caso, Dumas Oroño lo hizo a través del Museo de San José, institución que colaboró para que se fundara junto a un colectivo importante también de personas de aquí, pero lo que sí hizo él fue abrir el taller de plástica. El de adultos, que tiene como más reconocimiento, ha sido más nombrado, y esta investigación lo que hizo fue alumbrar sobre acerca del taller de plástica infantil. Ese taller lo abrió en el museo en 1947 y funcionó hasta el año 1950. En este espacio donde estoy ahora sentada haciendo el Zoom, funcionó en el año del 47 al 50 ese taller. Y a ese taller concurrieron, por ejemplo, dos queridas artistas, y a esta altura ya tenemos un vínculo muy fraterno, como lo fueron Angelina de la Quintana y Emma Delgado. Hicieron sus primeras exploraciones en ese taller de la mano de Dumas Oroño. Y Dumas Oroño no se posicionaba con una metodología contundente, sino que al contrario, buscaba que esos niños de entre 7 y 11 años exploraran el mundo a través de la expresión plástica infantil. Y cuando terminó, digamos, esa experiencia o en forma conjunta, también trabajó con los maestros de acá de San José. Y en el año 1951 publicó su primera obra de carácter pedagógico, que se llamó La expresión plástica infantil. La publicó en Buenos Aires. Fue un libro dedicado hacia los maestros de San José, o sea, para y con, porque también dio muchas charlas, hubo muchos encuentros. Y hay algo que me gustaría resaltar y es que no se buscaba que estos niños que asistían a los talleres devinieran luego en artistas plásticos. Se buscaba que pudieran transitar por la expresión plástica infantil, que pudieran expresarse y luego de esa creación que se convertía en algo externo a ellos, luego que la creaban, volvía a sí mismos y los enriquecía.
Entonces, desde ese lugar me importaba como consignar ese aspecto. Y en el caso de Mercedes Antelo, es quien va a colaborar con esta exploración plástica de José Gamarra. Y esto sucedió en Montevideo, en la escuela de Maroñas, o la escuela 129, la escuela del hipódromo de Maroñas. Eh, y bueno, dentro de un marco de lo que era en educación por el arte, un programa que se desarrolló entre los años 1949 a 1966, ella junto con Bel Clavelli, digamos, eran quienes dirigían algo que difundió o colaboró con la difusión de este programa que era apoyado por el Consejo Nacional de Primaria, como lo fue la revista El Grillo, que tenemos también exhibida aquí en las vitrinas. Entonces, digamos que fueron bastante pioneros, por decirlo así, aunque antes de ellos hubo otras personas que también trabajaron sobre la expresión plástica infantil en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en el maestro Gesualdo Sosa, ¿sí? Y bueno, pero no va mucho más del año 1933, cuando constaté en la investigación que se produjo la primera muestra de expresión plástica infantil, la segunda, perdón, pero la primera en la cual participaron niños uruguayos. Esa exposición se hizo en el Círculo de Bellas Artes, con dibujos que trajo el pintor David Alfaro Siqueiros desde México. Se hizo en el Círculo y allí participaron niños de las escuelas experimentales de Malvin, el experimental de Las Piedras, de la Escuela de Atlántida y bueno, y los alumnos de Gesualdo Sosa, y de la maestra María Cristina Serpa de la Escuela Canteras del Riachuelo. Eso fue en 1933. En ese momento Gesualdo Sosa no había publicado lo que va a ser como su obra pedagógica referida al tema como contundente, que fue La expresión creadora, que publicó en 1950. Y lo que me importa acá redondear es que esas muestras de arte infantil que sucedieron en Montevideo en 1933 se empezaron como a generalizar a partir de 1945 o a realizar con otra frecuencia. En el 45 ya tenemos algunas exposiciones que se van a realizar en el subte municipal, en el Ateneo, en el subte en el 45, en el 47, en el Ateneo en el 48, en el Sodre también. Y esas exposiciones, al igual que se hicieron, por ejemplo, aquí en el Museo de San José, o como hizo también en el Salón de Actos del el Liceo Doctor Alfonso Espínola de San José, esas exposiciones lo que buscaban era compartir esas creaciones y mostraban o visibilizaban la singularidad de la infancia. Eso era lo que, digamos, se quería como resaltar, porque en esa individualidad de la infancia, que hoy tal vez nos puede parecer como algo cotidiano, había una ruptura importante para ese tiempo. Tenemos que pensar en el año 1947, donde se esperaba que el niño fuera un hombrecito y la niña señorita. Entonces, esa singularidad de la infancia digamos que se perdía un poco. Y a través de estas muestras de expresión infantil, lo que se hacía era eso, era visibilizar que cada niño tiene su singularidad. Valeria, contanos, Mercedes y Dumas, ¿trabajaban en conjunto, coordinaban su trabajo? ¿Los sostenía un trabajo teórico práctico similar? Bueno, todavía eso no lo he podido corroborar, pero intuyo de que sí, por esto, en esta investigación que te comentaba, haciendo relevamiento de prensa, pude constatar que en, a mediados del año 47, 2 semanas tenía el museo de fundado de San José. Estamos hablando de que el museo se fundó un 23 de agosto de 1947. Y 15 días después pude relevar en la prensa que en el museo hubo una exposición de, de expresión infantil
a cargo de las maestras Mercedes Antelo y Bel Clavelli, que habían venido desde Montevideo y usaron el museo como centro expositivo y a su vez em, dieron charlas a los maestros de San José en la escuela, en una de las escuelas de aquí, que fue la Escuela 45. Entonces, si eso por un lado, septiembre del 47, el museo fundado ya en agosto del 47, Dumas abriendo el taller primero para adultos ya en el 46, y tenemos a Dumas exponiendo los dibujos de sus niños, de los talleres, más de 100, porque Dumas empezó a trabajar con niños en una escuela de Rodríguez, que fue la escuela 47. Entonces, eso lo hizo antes de empezar con el taller de aquí del museo. Y eso fue en abril de 1947, y era, o sea, como un taller a contraturno, ¿no? Y en octubre de ese año del 47, o sea, 15 días después de la exposición de las maestras Mercedes Antelo y Bel Clavelli de sus alumnos aquí en el museo, Dumas expuso más de 100 creaciones que venía trabajando en el correr de ese año 47 de sus alumnos. ¿Dónde exhibió? Y bueno, los expuso en el salón de actos del Liceo Departamental. Este, y por allí relevando prensa, en su momento veía que ya desde agosto se empezaba a anunciar una exposición infantil, de plástica a cargo de Dumas Oroño, y de repente hay como un silencio y después vuelve a aparecer, pero aparece más tarde, o sea, se posterga. A mí me da la sensación de que hubo una cierta, digamos, camaradería, fraternidad, un gesto de solidaridad, y bueno, se habilitó a que los dibujos de los niños de Montevideo fueran exhibidos acá en el museo, y Dumas exhibió los de sus alumnos en el liceo, que está a 2 cuadras de aquí. O sea, estamos hablando de un mes de diferencia, y bueno, entonces, sin duda que ahí debió haber un contacto. Y bueno, y Dumas, cuando en su libro La expresión plástica infantil, cuando habla en quienes, digamos, se inspiró o fueron referentes para él, menciona a Abel Clavelli, a Mercedes Antelo, a Gesualdo Sosa y a Olga y Leticia Cosettini, de ahí de Argentina, ¿no? De Rosario. Entonces, Valeria, decías al inicio de este encuentro que no era la intención de estos talleres formar artistas plásticos, pero este aquí que San José está ujú, exponiendo hoy tres artistas absolutamente reconocidos, de enorme trayectoria internacional y que están vigentes hoy como artistas plásticos de marca mayor. Y eso, sí, sí. Y bueno, en este caso son quienes tenemos como referentes y con quienes hemos establecido vínculos. Ha sido muy difícil encontrar otras personas que hayan participado de los talleres y estén vivos, por ejemplo, o tengan recuerdos como más frescos, porque da la particularidad de que estas personas que en el caso que siguieron, digamos, en el recorrido de sus vidas practicando la, la expresión, plástica, ¿no? Como forma también de vida, eh, son justamente quienes tenemos aquí exhibiendo, ¿no? Y son quienes tienen esos recuerdos como más frescos. Estamos hablando de que recuerdan algunas dinámicas de cómo funcionaba a ver, el taller. contanos qué testimonio recogiste de ellos. Y bueno, la narración de cuentos, por ejemplo, en ambos casos, la narración de cuentos, o sea, era fundamental en el caso más que nada de Dumas, lo que plantea en su libro, era generar y crear el clima, ¿no? Y bueno, narración de cuentos, escuchar, por ejemplo, música, ir a ciertas audiciones,
de ballet, por ejemplo, salir a recorrer el barrio, los barrios de la ciudad, no siempre estar en el taller, pero los dos lo que consignan es, Dumas dice algo así como siempre le hemos mostrado al niño, le hemos presentado, pero siempre hemos elegido viajar en el vehículo de la expresión infantil. Y Mercedes Antelo dice, junto a Abel Clavelli en un artículo que publicaron, que es lo único que he encontrado de ellas hasta ahora, publicado en el año 49, en los anales de instrucción primaria, dice algo así como el maestro que sepa que cuando se para frente a un niño, lo debe hacer con total humildad y entender que el adulto es el pobre y el niño es el rico, porque el adulto ha perdido esa capacidad de asombro. Entonces el niño tiene como un mundo creativo, lleno de magia, y eso es lo que era lo que justamente apelaban, despertar y generar. Este, Qué respeto, ¿no? Porque además algunos de ellos conservaron la propia obra de esos niños. bueno, sí, hay un detalle ahí bien interesante. ¿Te referís a las acuarelas de Angelina? Claro. Esa anécdota es increíble. En la que fue la última casa, en la casa de taller, digamos, de Dumas Oroño, su casa en el Prado, casa taller. Bueno, cuando él falleció, otras personas compraron ese lugar y un día le estaban refaccionando. Entonces, cuando estaban en la parte, digamos, de la estufa a leña que había como en la sala, quien había comprado en ese momento la casa le dijo a quien le estaba ayudando, que era un amigo y además artista plástico, que le ayudara, que no llegaba. Y bueno, la cuestión es que encontraron un rollito de papel en una especie de repisa que había sobre esa estufa, como que sobresalía, me lo imagino. Y, y cuando lo abrieron decía Angelina de la Quintana, eran dos acuarelas. Y entonces la dueña le dijo a su amigo, que es el artista plástico Alejandro Planeta Tejera, toma, como que él iba a saber mejor qué hacer con eso. Y entonces él, cuando vio que eran de Angelina de la Quintana, que decía su nombre, 11 años, y que estaban en la casa que había sido de Dumas, bueno, tuvo una actitud muy, muy solidaria, un gesto hermoso. Buscó la forma de comunicarse con Angelina, que además estaba en Viena porque ella reside allí, y se conectó con ella. Y bueno, y esas acuarelas, yo le llamo las acuarelas recuperadas, hoy están enmarcadas, son del año 1946 y las tenemos aquí exhibidas como, bueno, como atestiguando ese tiempo también. Interesante este mensaje para padres y abuelos que hacemos dibujar a nuestros nietos o a nuestros hijos de conservar. Recordemos simplemente que Angelina de la Quintana es una de las integrantes de esta fantástica exposición que tuvo el Museo Blanes sobre alumnas del taller Torres, que se llamó Ellas, y Emma Delgado es una absoluta, impresionante artista plástica, escultora, que tuvimos el gusto de tener, de recorrer su casa, su taller en Montevideo y ver las cosas fantásticas que hace en escultura y en pintura, y que bueno, que tienen ahí expuesta en el museo. Y bueno, ni que hablar de José Gamarra, que tuvo el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra descomunal y vive en París, tiene 90 años, es uno de los grandes y cotizadísimos pintores uruguayos, ¿verdad? Así que poca cosa, impresionante, ¿no? ¿Dónde se formaron estos niños? ¿Dónde está la semilla de todo esto, no? Sí, sí, la verdad que estamos como muy, muy, muy emocionados y agradecidos porque, bueno, en este nuevo mes aniversario, número 77, del Museo de aquí de San José, tener esta exposición con la envergadura que tiene por quienes están exponiendo acá, quienes nos han confiado sus obras, y no solo sus obras, sino que desde el primer momento cuando les propuse, dijeron que sí, y bueno, y se subieron a esta aventura. Y estamos hablando de tres artistas consagrados, sin duda alguna,
Por ejemplo, estamos exhibiendo 29 obras de José Gamarra, Lo que les habrá costado de 9. seguro eso. Bueno, el seguro fue todo un tema respecto a justamente a las obras de Gamarra, porque fue una limitante en su momento. Esta exposición estaba prevista para una fecha anterior, y bueno, conseguimos los apoyos. Entonces aprovecho y destaco y resalto el apoyo que nos brindó el Banco de Seguros del Estado, que nos ayudó con la mitad del seguro. El museo puso la otra mitad, y bueno, eso fue muy importante, esa gestión. De las 29 obras que tenemos de Gamarra, 11 son de su etapa, digamos, que él produjo en la escuela, ¿no? En su etapa, digamos, inicial. Y después hicimos como un recorrido por sus distintos periodos. Está el Gamarra también de los signos, por ejemplo, ¿no? De la etapa final, digamos, también de algunas obras, digamos, de la selva. Pero todo lo que estamos exhibiendo en el Museo de San José hasta el 31 de agosto no es lo que se vio en la muestra retrospectiva que se hizo el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ninguna de estas obras ha sido exhibida, o sea, vieron la luz acá y la están viendo acá. Eso por un lado. Y eso que lo Eh, mandó él de París. bueno, sus dibujos los encontró, digamos, su asesor y representante, que es el licenciado Heber Perdigón. Sí, amigo Y nuestro, claro, que nos ha bueno, facilitado muchísimo el acceso a su obra, sí. sí, Heber Perdigón, y él encontró, digamos, estos dibujos de Gamarra dentro de una caja, ¿no? Entonces yo le hacía notar eso, la importancia de cómo, digo, Gamarra fue ordenado con su trabajo, y por allí él resaltaba a la esposa de Gamarra, que se encargó como de manera meticulosa siempre de guardar, de ordenar y de tener esos dibujos como eso, conservados, ¿no? Y luego esos dibujos, ellos vinieron en febrero, vinieron a Uruguay, enmarcaron esas obras aquí en Uruguay, en Montevideo, y luego quedaron, desde que se fueron a principios de marzo. Yo lo entrevisté el 26 de febrero, lo entrevisté a Gamarra, y bueno, quedaron desde que se fueron esas obras allí, y hoy las tenemos por aquí, en San José. Las había traído en el contingente para el Museo Nacional. No, eso fue No. el año anterior, eso fue el Ah, año anterior. Estos dibujos los trajeron ahora, en este febrero pasado. perfecto. Ah, ok. Mm, mm, mm. Está. Y la obra de Angelina de la Quintana, ¿cuánto? Ahí tenés, acá estamos viendo algunas imágenes que nos mandó Julieta Rudich, que es la hija de Ah, Angelina de la Quintana, que estuvo en la inauguración. Y de Angelina, ¿qué cantidad de obras tenés y qué periodo corresponde? y de Angelina tenemos algunas de su última etapa. O sea, tenemos 9 en total. De Emma y de Angelina tenemos 9. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque Angelina y Emma son de la casa. Emma expuso una retrospectiva hermosa el año pasado, en el 2023, aquí en el museo, y Angelina, la última vez que expuso aquí en el museo fue en el año 2020. Tres pintoras con Linda Cohen homenajeaban a Eva Olivetti. Claro. Entonces, eso fue en marzo del 2020, antes de arrancar la pandemia. Y bueno, y de Angelina tenemos las dos acuarelas. Ahora podemos hacer igual un paneo, o bueno, o ver las imágenes de, no sé. Y las otras 7 son, digamos, remiten a, a su última etapa, ¿no? Están las de, por ejemplo, homenaje a Barradas, pasaje, un poco refiriendo a esta temática que la moviliza bastante y que la tiene como siempre volviendo y retornando a ella, que es la de los inmigrantes, ¿no? Y Y, de Emma y tenemos 9 esculturas, esculturas mm, 9 de Emma. que también es la primera vez que las exhibe.
digo, también junto con las obras de Gamarra. Algunas de las obras de Angelina ya habían sido exhibidas, este, pero otras no. Por ejemplo, Sí, las acuarelas es la primera vez y otras están viendo también por primera vez, están siendo exhibidas. Y Emma tiene 9 obras, 9 esculturas que también son eh, mostradas por primera vez aquí. no, la escultura de Emma en pequeño formato es absolutamente espectacular, de una riqueza creativa fantástica. Sí. Valeria, ustedes, esta muestra va a estar hasta el 30 de agosto, San José cerquita, así que bueno, vale la pena darse una vuelta. Ustedes treinta y están uno hasta el 31 de agosto. Mm. Y ahí se cierra, esto va a tener algún tipo de traslado, algunas otras sedes o acá se termina todo. Bueno, lo que respecta a nuestra parte y a nuestra gestión, nosotros el 31 es el último día que posibilitamos el acceso a la muestra y enseguida nos vamos a poner o sea, a embalar las obras para que vuelvan todas ellas a destino como para terminar el ciclo y hacer la gestión en tiempo y forma. En el caso de Emma, tiene una exposición prevista para el 5 de octubre en las salas del Ministerio de Transporte, en la sala Federico Sáez, y por lo tanto va a tener algunas de estas obras, las va a exhibir allí junto con otras, y en el caso de la de Gamarra también, el seguro abarca hasta el 7 de septiembre, entonces dejamos como ese tiempo de margen para que es una semana para embalar y que todo llegue en tiempo y forma. Y bueno, después la curaduría está hecha, las fotografías están impresas en Sintra, la cartelería también. Después, bueno, sería cuestión de que las instituciones o quienes estén interesados hagan las gestiones correspondientes con los artistas. Nosotros podemos facilitarles ningún problema digo, los contactos y bueno, y si quieren y desean esta curaduría también, bienvenido sea, eso no hay problema. Valeria, ¿cuáles son los horarios del Museo de San José? Y brevemente, ¿qué otras cosas se pueden ver en el museo hoy? Bueno, en el museo se pueden ver, tenemos 2 muestras permanentes. Una de ellas es en este lugar que estamos ahora, que es la sala Manuel Cobas, que es la sala como de conferencias. En esta sala lo que intentamos fue mostrar parte del acervo creativo que tiene el museo, realizado por mujeres y algunas de ellas de San José. Entonces, por ejemplo, detrás tengo una obra de Seida Lanz que se llama Santa Teresa. Seida Lanz es artista plástica, es de aquí de San José y fue Premio Nacional de Pintura, creo que en el 2019 más o menos, en el premio que se llamó Linda Cohen.